vamos a saludar con nuestro tercer invitado en este programa maratónico el día de hoy. El economista Pedro Páez, analista económico. Con él vamos a hablar del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Economista, gracias por aceptar conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar acá y un gran abrazo a toda la audiencia. ¿Cómo ve el país, economista, usted? Muy mal, muy mal. En la parte económica se están avanzando de manera acelerada hacia una cantidad de decisiones irreversibles, como lo que usted menciona del tema del acuerdo que está firmando con Estados Unidos, el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, que en verdad nos encadenan de largo plazo en una situación no solamente neocolonial, sino directamente vinculada a la destrucción del aparato productivo y a la entrega de los grandes intereses. Me refiero a la lógica de la oligarquía, de las grandes empresas, en torno a las rentas. Y dentro de esas rentas, la más jugosa, la del narcotráfico. Usted leyó la carta del presidente de la República ayer. Bueno, yo creo que esto ya es una respuesta desesperada ante una cosa que sí es positiva, el hecho de que la sociedad ecuatoriana está despertándose. Hay encuestas que cada vez más están reflejando el nivel de bronca que tiene la gente, la desconfianza que tiene la gente, la desaprobación con el manejo del gobierno. Y en términos cualitativos, el hecho de que aparezcan emociones como el tema de la indignación, por ejemplo, ya marcan otro nivel, digamos, de la oposición al gobierno. Esto yo creo que se está acercándose a lo que sucedió con el gobierno de Maguad, con el gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no? Es decir, claramente estamos hablando de una verdadera caldera. Y estamos a puertas de nuevos apagones, estamos a puertas de un proceso inflacionario terrible y en el plano económico, digamos, de la economía del común de la gente de a pie, digamos, una situación de empeoramiento de las condiciones de empleo, de las condiciones de venta de la pequeña economía familiar, que no le permiten a la gente llegar al final del mes, un deterioro de las condiciones por la precarización laboral impulsada por el gobierno y por el ajuste creciente del Fondo Monetario Internacional. Solo acabo con esto, y en ese contexto, en ese marco, una disputa feroz en las altas cumbres de la oligarquía para ver quién se queda con el botín de las privatizaciones. En el tema del aumento del precio de los combustibles, que esta vez llegó al tope, ¿no? Yo calculo que hasta diciembre la gasolina eco y extra va a llegar a los $4 si sigue así, ¿no? Por eso es que han adelantado las elecciones, nos decía un analista en este espacio en estos días, porque en diciembre dicen que van a subir nuevamente los combustibles, es posible que suba el gas y también va a subir el precio de la energía, porque hay un pedido del Fondo Monetario Internacional. Así es, mire, todo esto está planteado por el guión, digamos, está armado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo vamos a hacer con una gasolina eco de $4, este economista? Eso va a ser, y el diésel también ha de llegar a los $4. Pero esto que usted menciona es muy significativo porque ya no solamente implica el estrangulamiento de la economía familiar de la mayoría de los ecuatorianos, de una canasta básica de $830, ¿no es cierto? Más o menos así de lo mínimo, y el 20% más pobre tiene un promedio de ingresos que a duras penas va más allá de los 190 de los 830 necesarios para cubrir lo básico. El segundo quintil, o sea, el siguiente menos apretado, el siguiente 20% menos apretado, a duras penas llega alrededor de los $400. El siguiente a duras penas llega, no sé, $620. Es decir, estamos hablando de una situación absolutamente calamitosa para la gran mayoría de la población. Es decir, prácticamente solamente el 20% más rico, que tiene más del 50% del Producto Interno Bruto del Ecuador, solamente ellos están en una situación pasable.
Y dentro de eso, obviamente, ¿no es cierto?, los sectores oligárquicos. Y como hemos dicho en todo momento, ¿no es cierto?, la familia Noboa, el clan Noboa. Este gobierno no da puntada sin hilo. Todo lo que hace este gobierno, inclusive el tema de los combustibles, inclusive la bronca y la escalada con Colombia, inclusive el secuestro del vicepresidente Glass y el atropello de la embajada mexicana en Quito, inclusive el tema de los aranceles, inclusive el aumento del IVA, todo eso es negocio particular de la familia Noboa, pero también es negocio particular lo que se está firmando ahorita con los Emiratos Árabes Unidos y con los Estados Unidos. El tema de los aranceles creo que a la familia Noboa le está yendo bien, pues recordemos que de Colombia se trae mucho café y ellos tienen 4 marcas de café aquí en el país. Bueno, lo que dijimos, esto lo dijimos en la anterior sesión que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, Prescafé y las otras, ¿no? Es decir, que se haga una auditoría de cuánto ha ganado con este chistecito la familia Noboa. ¿Han subido el café ellos también, pues? Claro, pero lo mismo pasa, por favor, Jaime, lo mismo pasa con todas las golosinas, una parte fundamental. Estamos hablando de alrededor de 600 millones de dólares de la balanza que tenemos con Colombia, históricamente tiene que ver con golosinas. Y esas golosinas tienen un insumo fundamental que es el azúcar. Si es que tienen que pagar esta sobrecarga de 75% las golosinas colombianas, pues acá también pueden subir ese 75% sin perder competitividad, entre comillas, sin perder demanda. El azúcar, pero ellos son dueños de la Universal. Exacto, a los ingenios, pero que también lo que se llama aguas abajo, ¿no es cierto? En la cadena de valor también tienen buena parte de las empresas que no solamente que producen, sino que importan esas golosinas. Y lo mismo sucede con el tema de los medicamentos, porque vea, usted está traficando, estos fulanos están traficando con el dolor humano, porque esto también afecta buena parte de las medicinas, sobre el presupuesto ya reducido de salud, sobre el boicot abierto que están haciendo al sistema de salud pública y sobre todo del IES para privatizarlo, sobre el hecho de que ya han generado una serie de corruptelas de pagándose solamente a los amiguitos, no pagando a los otros, toda esta cuestión, los repartos y toda esta cuestión. Ellos aumentan, ¿no es cierto?, los precios de aquellos proveedores más baratos que venían desde Colombia, por ejemplo, el tema de la diálisis. Entonces aquí hay más de 1,000 muertos reportados y hay más de 10,000 personas que están en una situación catastrófica, en una situación de muchísimo peligro y les aumentan el precio, al principio al 100% esos insumos. Ahora, resulta ser que uno de los miembros del gabinete, probablemente testaferro de la propia familia Noboa, ¿no es cierto?, tiene una familia que se encarga, como parte del grupo Noboa, de hacer las importaciones de medicinas alternativas a las que se puede comprar de Colombia, el mismo procedimiento. Es decir, suben los precios de la competencia, entonces ellos pueden seguir subiendo los precios hasta 1 centavo menos del 100%, del 75% que le plantea el nuevo arancel, y ya tienen esa ganancia. Entonces, ¿quiénes quedan? Pueden haber muertos con esta situación, pero los bolsillos del gobierno, de la familia Noboa, quedan absolutamente acolchonados. Economista, yo hace unos días conversaba con su colega, el economista Pablo Dávalos, y él nos decía que esto de que el IES está en crisis es falso y que el IES tiene 45,000 millones de dólares en activos y que lo que quieren es privatizar al Seguro Social. Porque ahí vemos a Augusto de la Torre que ya está hablando de que es insostenible cómo funciona el Seguro Social en este momento y que hay que hacer reformas. ¿Cuál es el propósito? Déjeme solamente le completo, porque en el argumento anterior, ¿no es cierto?, también el aumento de los precios de los combustibles beneficia a la familia Noboa, Petro Noboa. A ver, mire, para que tengan un dato que yo lo repito, ¿no? Cuando a mí me cupo el honor de ser ministro de Economía, la importación de combustibles estaba entre el 30 y el 40% dependiendo del combustible que se tenía, ¿no? Y por eso el propósito del gobierno de Correa de generar una petroquímica nacional, el tema del tan denostado proyecto de la refinería del Arauco. Entonces es fundamental porque estructuralmente la estupidez del Ecuador es producir y exportar crudo o bruto el petróleo, ¿no es cierto?, e importar todos los derivados. Pero en ese entonces era, insisto, 30-40% dependiendo, y en algunos casos menos, ¿no? Y ahora con el boicot que se ha hecho a las refinerías, en el caso, por ejemplo, del diésel es del 85%. Y los otros combustibles están entre el 65 y el 85% también.
Pero de lo que en esa época, ¿no es cierto?, hace 15 años, el aumento del precio con respecto a que se importaba, el costo de importación era de 7-8% al precio que se daba al consumidor final. Ahora es del 85 y el 95% dependiendo del combustible. Pero ya no va como en ese entonces, que era parte de Petroecuador, y eso iba a la cuenta única del Tesoro, que luego se repartía a los hospitales, a las escuelas, a los colegios, a la obra pública. Ahora va directamente al bolsillo de estos sectores privatizados, incluyendo Petronovo. Y estamos hablando 85-95%. Así es que dicen, es que es el estrecho de Hormuz, y si hay una cantidad de analistas que hacen una justificación absolutamente, yo no sé si es que son o se hacen, ¿no? Porque inclusive hay gente de izquierda que anda diciendo estas cosas, como andaban diciendo, acuérdense cuando fue en octubre del 2019, que habiendo triunfado, ¿no es cierto?, a costa de sangre, sudor y lágrimas, habiendo triunfado el levantamiento popular, se vendió en esa negociación ahí, como negociador aparecía Pablo Celi, ¿no? Claro, ahí estaba el contralor, ese delincuente. ¿Qué es todo lo que se estaba peleando en ese entonces? La focalización de los subsidios, pues. Pero era una situación en la que ya estaba repartido la privatización de los derivados, pues. Entonces no era que se iba a corregir un problema fiscal, como querían comernos el cuento. Inclusive ONGs y dirigentes e intelectuales de izquierda, ¿no es cierto?, y que comieron el cuento a gente tan honesta como Leonidas Issa y la gente del movimiento indígena que había puesto hasta muertos en esa situación, para nada. Entonces, les comieron el cuento de esta situación y ahora justamente lo que tenemos es focalización del subsidio y como usted muy bien dice, ¿no es cierto?, vamos a acabar con precios prohibitivos, no solamente para la economía del hogar, sino también para la producción, porque lo que están haciendo con esto es haciendo inviable la estructura de costos que tiene el país y sobre todo para la economía familiar, para la economía popular y solidaria, para la pequeña y mediana empresa, pero ya cada vez más también para la gran empresa. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, lo que se está dando, porque este es un proceso de boicot sistemático, lo que se está dando es una situación de precarización laboral, supuestamente como solución al asunto. Es que los costos laborales son demasiado altos. Entonces dicen, vamos a bajar y los costos laborales, como le estaba diciendo, en el caso del 20% más pobre del país, los ingresos son 190, pero se supone que el salario mínimo vital es 482. Entonces resulta ser que la gran mayoría de las empresas no están pagando el salario mínimo vital. Y entre esas hay un estudio en la Universidad Central, en el taller de coyuntura, cuando yo estuve ahí, ¿no es cierto?, que mostraba claramente que era justamente las vinculadas a las ramas del banano las que menos cumplían con la legislación laboral. No es casual el asunto de la señora Núñez, ¿no es cierto?, ahí en el Ministerio de Trabajo. Entonces, mire, yo creo que es muy importante ubicar esto porque está directamente ligado al tema del IES. Es decir, este modelo depredador sobre la economía ecuatoriana que viene desde la época de Moreno, lo que va haciendo es destruyendo empleo, precarizando lo poco de empleo que queda, ¿no es cierto?, y generando menos incentivos para que los pocos empleados, los pocos asalariados y los pocos asalariados que tienen más o menos el pago legal, ¿sí?, quieran afiliarse al IES. Entonces lo que se va es tachando los contribuidores. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental del IES para no marearnos? Porque inclusive gente vinculada a los sindicatos compra el discurso de gente como De la Torre, como Lucio Paredes, como otros economistas que han estado desde hace décadas intentando, ¿no es cierto?, meterle el diente al IES para entregarlo al sector bancario. Entonces, claramente, aquí lo que tenemos es una situación entre los flujos de lo que ingresa, no hay nada difícil en esto, los flujos de lo que ingresa y los flujos de lo que egresa. Cuando Pablo Dávalos habla de 45,000 millones de dólares, estamos hablando de los activos. Aquí es un stock. Aquí estamos hablando de los flujos, ¿sí? Ese stock, sin duda, es una reserva fundamental que marca la tremenda solidez y las posibilidades de acción si hubiera buena fe para resolver el problema. Pero como no quieren resolver el problema, lo que quieren es boicotear el asunto, lo que están es entorpeciendo tanto los flujos de entrada como los flujos de salida.
Uno de los ejes fundamentales de los flujos de entrada, que es el corazón del tema, es el asunto de los afiliados que contribuyen con su salario. En nuestra época, de nuevo, me cupo a mí el honor, en el marco de la auditoría de la deuda externa que permitió reducir de manera brutal el impacto de la deuda externa sobre la economía del país, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hicimos el pago más importante que se hizo al IES. De nuevo, aquí está un montón de gente de izquierda, un montón de economistas heterodoxos, un montón de militantes de los propios sindicatos, de los movimientos sociales mintiendo a su gente, mintiendo al país. Que se haga pública, que se pida públicamente que el propio IES aclare todo el flujo de ingresos que ha recibido el Seguro Social, inclusive con otros nombres, desde 1927 hasta ahora. Y van ustedes a entender que en esa época, entre el 2008 y el 2009, se hizo la inyección de recursos más importante del gobierno al IES. Y con esa plata se pudo casi triplicar el número de afiliados. Entonces, la sostenibilidad... Y mejoró la atención en salud, pues. Y aumentó porque dicen, es que fue tan bestia el Correa. Correa es el culpable, dicen ahora. El Correa es el culpable porque están atendiendo a los hijos de los afiliados. Y esto lo dicen hasta dirigentes sindicales, esto lo dicen abogados y gente que está trabajando para el mundo sindical, con una cuestión que es la total negación de cientos de años, ¿no es cierto?, del pilar fundamental del movimiento obrero, que ha sido la solidaridad, que ha sido siempre, siempre la visión universal, solidaria del ser humano y la visión universal y solidaria del mundo del trabajo. Dicen, no, es que ¿cómo van a hacer? Y con una cuestión además racista, ¿no? ¿Cómo van a hacer que cojan a los del seguro campesino y que estén atendiendo hasta la familia? No, pues todo lo contrario, por favor. Todo lo contrario. Mire, y el campesino, yo creo que, perdón que le interrumpa, economista, el campesino, que es el que trabaja la tierra, yo creo que el país tiene una deuda con ese sector de la sociedad. Pues darle el seguro campesino a ese ser humano, aunque pague un mínimo, y que el resto del pueblo ecuatoriano lo subsidie, está bien, pues. Si esa gente todos los días se faja desde las 4 de la mañana. Sí, pero no solamente el subsidio, Jaime. Aquí yo creo que es importante ubicar eso. Recordemos el tema del flujo de entrada. El corazón de la sostenibilidad del seguro social es el flujo de entrada. Y eso, ¿no es cierto?, es indispensable atraer, primero en condiciones de un mercado laboral dinámico. Eso han matado totalmente, lo han destruido totalmente. Ese es el primer punto. Pero luego, inclusive si el mercado laboral es suficiente, tienen que haber incentivos. Pero si no le atienden en el IES, si después de pasar hacer ni sé cuántas madrugadas para conseguir un turno, finalmente le dan un turno y el médico le atiende 10 minutos que ni siquiera le regresa a ver, porque tiene que llenar una serie de formularios y ya tiene que pasar la siguiente persona. Si hay más de 9,000 operaciones urgentes que están siendo postergadas, ¿para qué va a gastar su plata afiliándose al IES? Entonces, a ver, clarito, necesitamos, en primer lugar, ¿no es cierto?, garantizar que haya un flujo importante de nuevos afiliados. Entonces, en el 2008 y 2009 se pasó de 1 millón, o sea, desde 1927 hasta 2008 se había acumulado, el acumulado histórico era 1.300.000 y pico afiliados. Se pasó en un par de años, en año y medio, se pasó a 3.700.000. Entonces, si se quiere hablar de la sostenibilidad del seguro social, ¿no es cierto?, ahí está pues la garantía de que hay una gran cantidad de nuevos aportes. Luego, el salario mínimo vital prácticamente se duplicó en la época de Correa, con lo cual la deducción del aporte del trabajador aumentó. Y por primera vez se obligó a la patronal a pagar cumplidamente los aportes patronales al IES. Entonces, los flujos de recursos fueron tan importantes que, sumados a esta inyección brutal de recursos que significó el operativo de reducción de la deuda externa a partir de la auditoría internacional que mostró la cantidad de corrupción que habían hecho las autoridades económicas anteriores, ¿no es cierto?, permitió que el IES pueda multiplicar los hospitales, mejorar sus equipos, aumentar las camas, la atención de todo tipo, ¿no? Entonces, y el hecho de que tenían todos los insumos. Ahora usted tiene que, pero llevar desde el mertiolate, por favor. Entonces, a ver, clarito. Aquí se quiere crear, la parte de abajo está clarito. Lo otro, la parte de arriba, el tema de los jubilados, ¿no es cierto?, primero tiene que ver con un problema demográfico.
Entonces, aquí la población ecuatoriana está envejeciendo y esa minoría, recordemos que hasta entonces, hasta la triplicación del número de afiliados, ¿no es cierto? Siempre fue una minoría los afiliados al IES, también forman parte de este proceso de envejecimiento. Entonces, el porcentaje de jubilados aumenta, pero también aumenta el porcentaje de los afiliados que tienen condiciones más proclives a sufrir morbilidad, es decir, que están más proclives a necesitar la atención del IES, ¿sí? Entonces, sobre esa situación, lo que quieren plantear estos privatizadores es el hecho de que se reduzcan los beneficios. Es decir, de una manera inhumana, pero también de una manera ilegal e inconstitucional, es irse en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, como ya lo han venido haciendo en los 30 años anteriores de neoliberalismo. Parte de esa situación es decir, que se aumente la edad de jubilación para que haya cada vez menos jubilados. Parte de esta situación es decir, no, es que tienen que cotizar sobre cambiar la fórmula de cotización o cambiar la fórmula con la cual se da la jubilación. O sea, en última instancia es reducir los beneficios tanto en especie como en dinero, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo garantizar el hecho de que cada vez haya más segmentos del IES que vayan al sector privado hasta finalmente privatizar esos 45.000 millones de dólares. Solamente para que tengan como referencia, el grupo Banco del Pichincha, que incluye Diners Club, el Banco de Loja, Banco Rumiñahui, y todos ahí están, más o menos tienen activos por más de 20.000 millones de dólares, o sea, la mitad más o menos de lo que tiene el IES. Pero el Banco de Guayaquil tiene alrededor entre 13 y 15.000 millones de dólares. El Banco del Litoral es mucho menos. Así que vean ustedes lo jugoso que es lo que se está juzgando, lo que se están jugando ahorita. Por eso es que empiezan a montar las presiones de los otros grupos a través de medios como Primicias, como La Posta, como Expreso, como Coavisa, como Teleamazonas, ¿no es cierto? Porque expresan distintos sectores de la oligarquía que ya supuestamente habían venido negociando cuánto les tocaba a cada uno. Todos están de acuerdo en el paquete de los ajustes del Fondo Monetario Internacional, todos están de acuerdo en destruir, ¿no es cierto?, lo que se había construido durante la época del correísmo, todos están de acuerdo en destruir los derechos adquiridos de la población para abaratar los costos y llevarse una parte del pastel más grande. Todos están de acuerdo en las privatizaciones. ¿Qué no están de acuerdo? Que parte de la privatización me toca a mí. Entonces, esto de nuevo, ya hemos hablado de se han repartido la torta. Está repartida. Acuérdese cómo Santiago Cuesta Caputi, del Grupo Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, se le fue la lengua en el gobierno de Moreno y salía diciendo, pero ¿para qué están reclamando? Verán, eran reclamos que el resto del país no se había enterado, ¿no? Eso es una cuestión de un círculo interno. Y el otro perdió los estribos, ¿no es cierto? Y dijo, pero si a vos te tocaba la refinería, a vos te tocaba el Campo Sacha, a vos te tocaba la eléctrica, a vos te tocaba Coca-Cola, a vos te... O sea, ¿para qué jorobas, pues? ¿No es cierto? Entonces, fíjese, muy importante el hecho de que desde entonces ya estaba repartido. Entonces, el problema es que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. En el gobierno de Moreno, él tenía menos ambiciones. Como está viendo ahorita, ¿no es cierto? Mal paga el diablo a sus devotos, ahí le están dando su tente quieto. Y en ese momento ya le decían a él es solamente el repartidor de cartas. Entonces, solamente déjeme acabe la idea, Jaime. Porque cuando intenta hacer eso Lazo, ahí es lo que empieza las filtraciones de León de Troya. Porque como no se dio a las presiones de uno de los grupos, ¿sí? Se fueron, lo están diciendo, o me cumples o ya sabes lo que te toca. Por eso es que Noboa hace un despliegue público de sus características personales en términos del sadismo, de la crueldad, de la inhumanidad con la que él se ha comportado como hijito de papá. Entonces, miren, lo que estamos viviendo ahorita es nuevamente un aumento de las tensiones en esas altas cúspides del poder, porque está cerquísima el reparto. Porque ya han hecho un trabajo de zapa, un trabajo de socavamiento del IES muy estructural para obligar a que haya una crisis que todavía es salvable. Este año mismo tienen que liquidar 1.600 millones de dólares de los activos, o sea, vender las joyas de la corona para poder atender sus obligaciones. Y el próximo año probablemente sea una cosa mayor. Quieren ponerle al país contra las cuerdas, cosa que la propia gente diga, bueno, no, ya, lleve su pendejada, ¿no es cierto? Privatice nomás para que se lleven los bancos.
Entonces, ¿cuál es el punto fundamental acá? Que se aclare, ya lo hemos dicho también en este programa. ¿Por qué hasta ahora no se hace pública? En enero del 2023, primicia, se le fue la lengua, ¿no es cierto? Y soltó el dato de que el directorio del BIES había aprobado 1.500 millones de dólares que el IES no tenía para los medicamentos, para comprar cartera de los bancos, la cartera que está en problema de los bancos, porque obviamente los bancos no van a vender la cartera buena, van a entregar en los huesos para que se haga cargo de los huesos, se haga cargo el IES. Y obviamente, ¿no es cierto?, en el marco de toda esta desregulación que permite que los bancos utilicen los ahorros de los depositantes para prestarse ellos mismos. Por ejemplo, el caso de León de Troya, ¿no es cierto?, de Dritan Chitka, con esas 7 empresas que se aprobaron, ¿no es cierto?, por la Superintendencia de Compañías, y que hasta ahora no se aclara, en un día se aprobaron las 7 empresas, pueden recibir un crédito vinculado del propio Banco de Guayaquil. Eso tendrían que aclarar, ¿no es cierto?, ahora que está el tema de que si le traen o no le traen finalmente, señor Luque. Entonces deberían aclarar todos estos temas. Entonces, ¿quién origina el crédito? ¿Quién genera la responsabilidad? El Banco de Guayaquil. ¿Y quién es el que tendría que pagar en este caso hipotético? ¿Quién tendría que cobrar? El BIES. Entonces, tendría que ser el BIES el que tenga que ir a cobrar, bueno, ya ni siquiera es Albania, sino a los Emiratos Árabes Unidos. Por eso es que la familia Noboa está desesperada por firmar el Tratado de Protección de Inversiones, para que desde los Emiratos Árabes Unidos sus amigos puedan ponernos las demandas internacionales e independientemente de cualquier razón, de la Constitución del Ecuador, de cualquier ley, ¿no es cierto?, el Ecuador tenga que estar sometido al chantaje permanente y a la hemorragia de recursos que eso ha significado. Entonces, clarito, que se diga claramente qué se han hecho con las inversiones, con los recursos de los afiliados, primero. Y segundo, que se acaba de aprobar que la banca privada le venda cartera al BIES. ¿Cómo así, pues? O sea, por un lado dicen que el BIES le compre a la banca privada, pero por otro lado dicen que la banca privada, ¿no es cierto?, pueda comprar cartera del BIES. Entonces, ¿cuál es el cambalache? El cambalache es que la parte más segura, más garantizada de la cartera del BIES, de los ingresos, de los pocos ingresos garantizados que tiene el IES, ¿no es cierto? Porque lo que hacen es, en los préstamos quirografarios, en los préstamos hipotecarios, se descuenta automáticamente del rol de pagos, pues esa parte absolutamente segura quieren llevarse. Entonces, ellos se quedan con la carne y nos entregan los huesos. Entonces, todo está diseñado para quebrarle al IES, todo está diseñado para desprestigiarle al IES, y lastimosamente hay una gran cantidad de autoridades puestas por los gobiernos de turno, hay una gran cantidad de personal de carrera, inclusive médicos, que también creen que van a beneficiarse. Inclusive por ahí me contaron, ¿no es cierto?, que habían algunos médicos que decían que había que aguantarse nomás todas las vejaciones, los cortes de presupuesto y todo lo que les están obligando ahorita, porque después ellos se van a quedar con los hospitales. ¿Cómo así, pues? Cuando hay una cantidad de profesionales. El IES va a vender los hospitales social, ¿no es cierto?, que de ninguna manera van a permitir que eso suceda. Entonces, siempre hay estas manzanas podridas en todo lado, ¿no es cierto?, que desde adentro y desde afuera están boicoteando a una institución que podría convertirse no solamente en un puntal de la política social del gobierno, sino una puntal del desarrollo. Mire, en el caso de Brasil, en el caso de otros países, los fondos pensionales son el pilar fundamental del ahorro de largo plazo que permite hacer estas inversiones fundamentales en tecnología, en infraestructura, que mejoran la productividad sistémica de un país. Entonces no mejoran la atención en salud en el Seguro Social porque por ahí quieren empezar, que la gente se siga decepcionando de que el servicio es malo en atención de salud y que de repente planteen que la atención de salud sea mejor de manera particular y que eso se lo entregue a las clínicas privadas directamente y ya no haya hospitales públicos del seguro. Con esto, digamos, lo que hacen es profundizar a lo que ya se ha venido dando, ¿no es cierto?, que es terciarizar buena parte de los servicios que debería prestar el IES, y que se han hecho inversiones gigantescas en laboratorios, en equipos y toda esa situación, lo pasan a las empresas privadas, ¿no es cierto? Porque ya plata sí tiene el seguro para cubrir esos gastos, ¿o no?
Pero ubiquémonos, pues, Jaime, ¿cómo es el negocio redondo? Ya pasó con el anterior ministro de Salud, que era un abogado, ¿no es cierto?, que pertenecía a estos mismos grupos, le pusieron el IES solamente para que se pague a su suegrito, ¿no es cierto? Solamente para que pague las cuentas a su suegrito. Y para seguir, ¿no siendo amontonando los contratitos con determinados ahijaditos de la familia Noboa. Entonces, el problema, insisto, este gobierno no da puntada sin hilo. Y el plato mayor, digamos, de esta situación, quieren acelerarlo, ¿no es cierto?, que es la privatización de esos 45,000 millones de dólares, con lo cual no solamente la estructura del sistema financiero cambia, convertirlo en un banco chiquito en un banco, en el primer banco del país, ¿no es cierto?, sino que además cambia la estructura de poder, pues. El bloque de poder funciona sobre la base del reparto del excedente. Tanto tienes, tanto vales. El momento en que pase, ¿no es cierto?, esta estructura, insisto, los 45,000 millones de dólares estamos hablando de un stock, son los activos. El momento que eso pase a control directo de un grupo económico específico, cuyo centro de gravedad no estaba precisamente en el sistema financiero, esto cambia radicalmente la estructura de poder dentro de la propia oligarquía. Por eso es lo que hemos venido conversando, es decir, este proceso interno que el país entero no lo está viendo, digamos, a cabalidad, las señales están ahí para quien quiera verlas, pero que se nos quiere esconder el asunto por la complicidad de los medios de comunicación comerciales, ¿no es cierto? Y lo que está conllevando es un proceso de monopolización sin precedentes del poder económico, que requiere es una ley social, es una ley histórica, que requiere necesariamente una correspondencia, no digo que mecánica, pero hay una correspondencia con el poder político, con la monopolización del poder político. Y esto necesita no solamente dar palo a los sectores populares, dar palo al movimiento indígena, a los sindicatos, a los profesores, dar palo a los estudiantes que protesten, reprimir a la oposición. Ahí está la anulación de Revolución Ciudadana, de otros partidos de oposición, ¿no es cierto? Todo lo que están haciendo, el hostigamiento a los alcaldes, al alcalde de Guayaquil, inclusive con este deterioro tan rápido de su salud, la cuestión simbólica del secuestro del vicepresidente Glass, ¿no es cierto?, para generar así este clima de terror, de atemorizamiento, de amedrentamiento, no solo del conjunto de la sociedad, pero también dentro de la propia oligarquía, para que no se atrevan a levantar cabeza. Es la relación de imponerse, ¿no es cierto?, de su voluntad, por ejemplo, en el tema del título de grado de la primera dama, ¿no? O sea, hacen lo que les da la gana. Y la cuestión que quiere sostener como gran cosa en la carta en ese subtítulo de los carros de lujo, sin placas, diciendo yo hago lo que me da la gana, a mí me importa un comino que la ley de tránsito diga que no se puede ir sin placas, a ver que vengan a cogerme preso, es lo que está diciendo, ¿no? Y todo esto, inclusive poniendo en riesgo la vida de su guagua. Acuérdense, en la cuestión de las movilizaciones sociales, como parte de su arrogancia, de su prepotencia, ¿no es cierto?, paseaba en estos carros de manera totalmente indolente, así restregándole en la cara a sus lujos a la gente más pobre, pero además poniéndole en riesgo a sus guaguas, ¿no? Entonces yo creo que esto grafica claramente. Estos elementos simbólicos son muy importantes porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, los más mayorcitos, sobre todo el tema Idi Amin Dada, era un tirano de este tipo, cultivado por los británicos de manera hasta caníbal en África, ¿no? Y entonces él tenía un trono, descubrieron después que tenía un excusado de oro puro. Bueno, no es casual, mire, que recientemente hayan tenido que recular respecto a una factura de más de 113,000 dólares, creo que era, por un excusado. Tuvieron que quedar en nada, ¿no? Pero ahí está el punto fundamental. Esto en términos freudianos se conoce como una fijación anal retentiva. O sea, es un atascamiento de las energías pulsionales, digamos, de la gente que alimenta el tema de la crueldad, del sadismo, del cinismo, ¿no es cierto? Porque esto ya es una estructura que está en esos círculos, ¿sí? Entonces, yo creo que es fundamental entender el momento histórico que estamos viviendo, porque la firma
del Tratado de Protección de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos, la firma del tratado con los Estados Unidos, la firma de lo que están queriendo hacer con Canadá, con Corea del Sur. Todo esto de aquí forma parte, ¿no es cierto?, de un atrincheramiento, de un blindaje de los intereses de la familia Noboa, que ya no están yendo solamente en contra del conjunto de la población ecuatoriana, que no solamente que están socavando las posibilidades de desarrollo ulterior del país por el drenaje brutal de recursos que esto significa, pero también por las condiciones monopólicas que generan una cantidad de cuellos de botella en el aparato productivo ecuatoriano, pero también en la generación de los mercados externos, sino que además, ¿no es cierto?, plantea una situación en la que subordina la economía del país e inclusive la economía oligárquica a ciertas lógicas muy vinculadas a los dineros mal habidos. Y entonces, el tema, por ejemplo, de los Emiratos Árabes Unidos, algo habíamos conversado la vez anterior, de allí tenemos ventajas tecnológicas. ¿Acaso los Emiratos Árabes Unidos son una potencia en el plano de la salud? Sí, ellos compran todo. Ahí, mire, Emiratos Árabes Unidos es un centro de lavado de la droga. Ellos no producen nada, interesante. Del mercado ilegal del oro. Temas precisamente en los cuales el Ecuador ha escalado rápidamente en los últimos años en el marco de un escalamiento necesario de la violencia para proteger y disputarse precisamente esos mercados, esas vetas fundamentales de las ganancias que no pasan ni por la ley ni por el aparato productivo real. Mire, rapidísimo, en cuestión de 72 horas, el presidente de la República, que no pasa un minuto aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, viajó personalmente, son 33 horas de ida y 25 horas de vuelta en 72 horas. Estamos hablando de el 60% del tiempo se pasó viajando para ir personalmente a decir, vean cómo son tan brutos, corrijan la traducción que han puesto Estados Árabes Unidos, han puesto este artículo que no existe, han puesto este párrafo que no existe. Ahí nos están haciendo problema. Sí, pero esos son temas absolutamente formales. Lo fundamental de la cuestión es el hecho de que abren las puertas para que el Ecuador reincida en los arbitrajes internacionales, cuando es clarísimo que Emiratos Árabes Unidos, como ya lo denunció en el Salón Oval, en la Casa Blanca, con Trump, el presidente Petro, ¿no es cierto?, los Emiratos Árabes Unidos son la sede mundial de la junta directiva del narcotráfico mundial. Ahí lo cogieron preso a Dritan Gilka, pues, como prueba de eso. Allá fueron a refugiarse los terroristas que venían de bombardear supermercados y centros comerciales y otros centros civiles en Rusia. Fueron corriendo, se refugiaron ahí y ahí están cubiertos. Entonces, mire, yo creo que es muy importante ubicar para qué se firma ese tratado. Lo mismo pasa con el tratado con los Estados Unidos, que obviamente es una potencia con una diversificación enorme de las posibilidades y eso, pero no son esas posibilidades gigantescas que podría haber en una profundización, en una intensificación de las relaciones con Estados Unidos, lo que se está negociando ahorita. Por el contrario, nada de eso. Por ejemplo, ¿dónde está el capítulo de ciencia y tecnología que favorezca al Ecuador? ¿Dónde está el tema de transferencia tecnológica? ¿Dónde está el tema de las universidades? ¿Dónde está el tema de la infraestructura? ¿Dónde está el hecho de que nosotros podamos participar nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la órbita geoestacionaria? ¿Por qué no decimos, hagamos al Ecuador parte de esta situación? No como quisieron ahora darle en algún momento, ¿no es cierto?, hasta que se pusieron bravos, en algún momento estaban negociando en regalarle prácticamente la plataforma del Aromo a SpaceX, ¿no?, de Elon Musk, porque quería eso, por el tema de la órbita geoestacionaria. Nada de eso se discute. ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los centros de posgrado? ¿Dónde están los especialistas, los colegios profesionales, diciendo, vean, con los Estados Unidos, con Europa, con Estados Unidos, deberíamos estar discutiendo, viendo estas sinergias? No, nada de eso se está diciendo. Lo que está diciendo los Estados Unidos es, ustedes tienen producción lechera, ¿no es cierto?, y de quesos, la producción láctea, sí, no me importa, porque yo tengo excedentes y tengo que colocarlos. Vamos a ¿van a quebrar la producción nacional con ese tratado? Maíz duro, soya, lácteos, avícolas, cárnicos en la cuestión del cerdo, ¿sí? Pero además con obligaciones inmediatas. Mira, hay una imposición
que dice que independientemente de cuando la legislatura de los Estados Unidos viabilice el asunto, ya el Ecuador tiene que empezar a cumplir desde julio y agosto de este año. Ya para este año... ¿Y hay un tope de productos que pueden importar? No, es peor que eso, porque hay un monto, son cuotas obligatorias que el Ecuador tiene que permitir que se introduzcan en el país, ¿no es cierto? Pero que además son acumulables, o sea, si no se introducen las 100 toneladas de carnes de aves, por ejemplo, que están programadas para este año, pues pueden utilizarlas el próximo año acumulando con lo que ya está programado para el siguiente año, y a partir del cuarto año ya es apertura total. ¿Qué sectores se van a beneficiar ahí? La familia Noboa, pues. Claro, o sea, porque tienen la flota naviera, tienen Claro, lo que está negociando, y eso en gran parte por debajo del mantel, es el hecho de que van a aumentar las cuotas de exportación de banano, ¿no? Y de otros productos en los que ellos, porque la familia Noboa tiene digamos, monopolios en todo lado, ¿no? Entonces lo que son esos productos los que van a poder entrar. O sea, el pollo que compramos acá en el Ecuador tal vez lo vamos a comprar de Estados Unidos, va a venir acá el pollo, el pavo, las carnes. Así es, los chanchos, ¿no? Pero también los lácteos, por favor. Vea, lo que están, es como el chiste, disculpen el chiste malcriado de solo la puntita nomás, o sea, por favor, con eso empieza, y verá, en lo inmediato, esto es lo que significa, porque en términos porcentuales, los primeros años es poquito, y dicen, bueno, no. Bueno, así fue el tema del trigo. La familia Noboa fue la beneficiaria de que el Ecuador quiebre a una gran cantidad, y no me refiero solamente de pequeños productores, de comunidades indígenas que producían trigo aquí en el país. El Ecuador en algún momento, hace más de 100 años, exportaba trigo. Y obviamente la producción era básicamente en la sierra y los molinos estaban en la sierra. Aquí en Quito, clarito, hasta ahora está como monumento al pasado, ¿no es cierto? En la quebrada está el molino del censo, ¿no? Entonces tenía, sí, molinos por todo lado, la cuestión de la cerveza, de la cebada también. Bueno, todo eso, el gobierno de los Estados Unidos, que tenían excedentes agrícolas, compraba ellos, y vea, haga lo que digo, no lo que hago. Porque los Estados Unidos sí tenían precios de sustentación y protegían a su producción agrícola nacional, cosa que nos prohíben a nosotros. Compraba todos esos excedentes y luego veía como tarea de gobierno, veía cómo lo hacía. Entonces, en un momento empezaron regalando. Como nos portábamos muy, muy bien educados en el tema de la lucha anticomunista, decían como nos regalaban eso de ahí. Entonces, se quebró la producción agrícola de trigo, se quebraron los molinos de trigo que estaban básicamente en la sierra, y la familia Noboa puso industrial molinera al lado del puerto de Guayaquil. Además, con maquinaria calibrada para trigo rojo de invierno número 46. ¡Pum! Ahora se importa el 98% del trigo. Y además con toda la cuestión racista, porque esa maquinaria no puede moler, dicen, ¿no? El pretexto para no comprar el trigo nacional es no puede porque es trigo runa. Todo el racismo que está de eso. Runa, por si acaso, en quichua quiere decir humano. Pero como somos una tarea de racistas, ¿no es cierto? Se pone con todo el peyorativo, es trigo runa, por eso no vale, por eso dañan las máquinas. Bueno, lo mismo pasa con la industria cervecera, con el tema de la cebada. El Ecuador producía cebada suficiente. Bueno, ese es el futuro. Para aquellos oligarcas, para aquellos empresarios que desde una ceguera ideológica adhieren con alma, corazón y vida a las brutalidades de este gobierno, como adhirieron a las brutalidades del gobierno de Moredo y al gobierno de Lazo, ¿no es cierto? Pues no se están dando cuenta que se están suicidando como empresarios. ¿Y ahora qué van a hacer? Pero no acaba ahí la cosa, Jaime. Está el tratado, hay 20 compromisos que asume en los Estados Unidos, hay 171 compromisos inmediatos, urgentes, que asume el Ecuador. Y en el caso de los Estados Unidos dice, hará todo lo posible. Y tranquilamente puede decir, hice todo lo posible, pero no se puede. Váyase cantando y bailando. En el caso del Ecuador es obligatorio, y obviamente eso se convierte en un pretexto para sanciones que no solamente regresan a lo que fue el statu quo anterior a toda esta payasada, sino que lesionan lo que desde 1991 había venido, utilizando o aplicando el Estado, el Ecuador y los empresarios ecuatorianos, que es el sistema generalizado de preferencias en el marco de la TPDA. Entonces,
Todo eso, ¿no es cierto?, están botando al caño de la basura y pueden haber eso y pueden haber mayores sanciones si es que no cumple, por ejemplo, con el hecho de que los Estados Unidos tienen una cláusula que dicen, usted tiene que cumplirme con con la homologación respecto a la regulación que yo tengo. ¿Qué es lo que significa eso, por ejemplo, en el caso de propiedad intelectual? Tenemos que inmediatamente firmar 10 acuerdos que el Ecuador hasta ahora no ha firmado, en el que todo este tema, por ejemplo, de la piratería de datos que hemos sufrido, que ahorita está en marcha y que está involucrado el SRI, que acuérdense, hace algunos años, lo conversamos en alguno de esos programas, ¿no es cierto?, el tema de que se había filtrado de alguno de los bancos y estaban descontándonos, y eso hasta ahora no se aclara, son como 600 millones de dólares que hasta ahora no se aclara qué pasó. Entonces, mire, todo esto de aquí ahora se va a hacer pan comido porque va a quedar, ¿no es cierto?, no solo, porque no solamente es el texto, es el contexto y es el pretexto. Entonces cualquiera puede aducir cualquiera leguleyada respecto a las exenciones, ni siquiera puede cobrarle, vea, cualquier productor nacional de software, cualquier plataforma creada internamente de estos startups, de estos jóvenes profesionales, ¿no es cierto?, que es de los pocos nichos que el neoliberalismo ha dejado, digamos, para un segmento específico del talento humano calificado y esa cuestión. Todo eso está condenado al fracaso, una competencia desleal, porque ellos sí tienen que pagar impuestos. Uber, Netflix y todas las otras plataformas, Airbnb y todas esas otras plataformas ya no tienen que pagar impuestos. Sí, no sé si me estoy dando a entender. O sea, las cuestiones son brutales porque además en algunos casos implica prisión. Por ejemplo, si es que usted se gana la vida haciendo unas serigrafías con unas camisetitas, con algún diseño, tranquilamente puede venir la marca y decirle, usted, esto de aquí es criminal, se va a la cárcel. Lo mismo pasa con el tema de las semillas para los agricultores. Tienes que aplicar la ley de allá acá, ¿ok? Claro, pero además le toca al gobierno nacional encargarse de la policía, porque ya por lo menos que vengan los propios gringuitos, manden aquí a sus chapas y a sus espías a vigilar quién cumple. No, lo que nos obligaban es a que sea el Estado ecuatoriano el que incurra en los costos de policía y de represión de esta situación. Entonces es brutal. O sea, un riesgo terrible, ¿no? Un riesgo terrible, porque lo mismo pasa en el tema, por ejemplo, en el tema musical, porque todo esto de aquí siempre de acuerdo a la interpretación de ellos, ¿no? Bueno, acuérdense, cuando recién empezó esta aplicación, había aquí en Quito, había un par de hamburgueserías que se llamaba McDonald's. Lo digo así con esos nombres porque era público y notorio, es un tema histórico. Y a la señora le obligaron a tachar su nombre. O sea, aquí no estaba registrado la marca McDonald's Internacional, pero el rato que vino la McDonald's Internacional le obligó a la señora a que cierre el negocio. Y tuvieron la gentileza de no meterle presa, ahora le van a meter presa. No sé si puede entender. Bueno, vea, lo mismo pasa con el tema, lo mismo pasa en la medida en que esa normativa, ¿no es cierto?, involucra todo el tema, por ejemplo, de flujos humanos. Lo mismo pasa con las familias migrantes, la gente desesperada que está tratando de encontrar otro horizonte en los Estados Unidos, ahora queda terciarizado. El ICE, ¿no es cierto?, queda terciarizado y es el gobierno nacional el que tiene que actuar como Gestapo, tiene que actuar como verdugos en contra de la población ecuatoriana en territorio nacional. Pero lo mismo pasa con otro tema que es fundamental aquí, porque esto de aquí está involucrando al hecho de que si los Estados Unidos ponen sanciones a otro país, el Ecuador tiene que hacer la seguidilla, tiene que remedarle. Y tiene que ponerse solidario con los Estados Unidos. Entonces, si los Estados Unidos se ponen en bronca con Rusia, el Ecuador tiene que también ponerle sanciones a Rusia. Ya vimos, acuérdense la payasada de la supuesta chatarra militar de la Unión Soviética, que después Novoa quiso regalarle a Ucrania, que además es un tema de peculado y que no se ha aclarado. Entonces, algún esbirro dentro de las Fuerzas Armadas, algún general esbirro, que hay muchos, que era chatarra, ¿no? Y que no tenía valor. Eso de ahí especulado. La Contraloría debería investigar quién firmó. Como el caso de Pertrechos que se entregó a Bolivia y de eso no dicen nada, ¿no? El gobierno de Moreno. Todas estas sinvergüencerías ahorita quedarían absolutamente legalizadas, pero además nos arman una bronca terrible con nuestros principales socios comerciales. Ahorita la bronca fundamental, todo jijiji, jajaja del encuentro entre Xi y Trump en Beijing. Y resulta ser que Trump hizo todo el espectáculo, pero no llevó nada, fue con las manos vacías. Que supuestamente, supuestamente era la carne, los Boeing y ¿cuál es la otra? Carne, las 3B era, bueno.
Lo cierto es que en los hechos nada de eso es concreto, nada de eso es concreto. Eso están esperando, pero muestra claramente la desesperación que tienen los gringos por encontrar colocación para sus mercados. Esa carne que no van a poder vender a los chinos van a vendernos acá. Pero si le ponen ellos alguna sanción, un arancel a China, como ya intentó y la propia Corte Suprema de los Estados Unidos se lo bajó, el Ecuador tiene que hacer lo propio en contra de China. ¿Qué pasa si es que China no cierra los mercados? ¿Qué pasa si Rusia no cierra los mercados? ¿Qué pasa si después Brasil, acuérdense que Brasil es por parte de los BRICS, y ya Trump ya ha hablado todo tipo de vascosidades en contra de los BRICS, ¿no es cierto? Y de cualquier mecanismo, ahorita están en toda esta campaña internacional tratando de criminalizar la utilización de una moneda que no sea el dólar. Todos los esbirros, todos los lacayos locales, economistas, creadores de opinión, diciendo que es un pecado mortal el no utilizar el dólar. Bueno, pueden decir, ¿no es cierto?, que como Estados Unidos le ha puesto una sanción a Brasil, el Ecuador también tiene que poner una sanción a Brasil. Nos meten en un conflicto a todos, con todos los países hermanos. Es dinamitar todas las relaciones internacionales del país, es convertirle al Ecuador ya no en un protectorado, en un desprotectorado. Acuérdense que esto se suma al tema de... Si se firma ese acuerdo comercial... escenarios y a las fuerzas como las del Mossad, las de Israel, los de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que operen aquí en el Ecuador. Acuérdense de los amiguitos israelíes en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer, que terminaron involucrados en el reparto de los hospitales, que estaba la propia Paula Romo, lo planteó, no lo dijo, y uno de ellos que llegó a la cárcel lo mataron a los 5 minutos para que no hable. Bueno, todo eso queda absolutamente impune ahora, absolutamente impune. Pero además ellos tienen impunidad también en sus negocios comerciales, y que incluye el tema de los hospitales, porque como son especialistas en temas de seguridad. Ahora con esto se amplía y la impunidad aumenta, pero además se vuelve extraterritorial. Ahora, mire, el problema aquí, rapidito, porque se nos estaba acabando el tiempo, todas estas concesiones que no hemos visto, pero ni la décima parte, ni en cantidad ni en calidad, todas estas concesiones que se hacen a los Estados Unidos van en contra de décadas de negociación con otros países. Y hay una cuestión que se llama la cláusula de nación más favorecida, que está en todos los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de Comercio, en el tratado, en el convenio que hicimos en el acuerdo que hicimos con la Unión Europea, en el acuerdo que hicimos con Mercosur, en el acuerdo dentro de la propia comunidad andina, que dice que si es que se firma concesiones en un acuerdo ulterior, por ejemplo, este acuerdo con los Estados Unidos, inmediatamente se aplican a todos los anteriores. O sea, que esa cuota que ahorita podría ser chiquita de los cárnicos, de la soya, del maíz, para los Estados Unidos, pueden venir los brasileños y decir, a mí también me toca, pues. Los argentinos también, los colombianos también, los peruanos también. A ver, déjeme que entre el arroz. Déjeme que entre mi carne, déjeme que entre mi leche. Entonces, mire, y lo mismo puede ser la Unión Europea, y lo mismo puede hacer China, porque en la negociación con China, ahí sí hubo, ¿no es cierto?, hubo una sensibilidad por parte de China, y se crearon primero plazos largos. Aquí los plazos son de 2, 3 años, en el caso de China son de 10 o 20 años, y en algunos casos hay sectores protegidos que quedan encapsulados y que no se tocan. Bueno, China puede decir, a mí también, déjeme, vamos a entrar con todo aquí al Ecuador. ¿Qué queda de la producción nacional? No solamente agrícola, sino también desempleo, pobreza. Déjeme le cuento otra todavía más grave, que veo que la gente no está leyendo la letra colorada del acuerdo. Mire, hay una forma, no se dice explícitamente el hecho de que se pueda meter, por ejemplo, ropa usada o computadoras usadas o carros usados o otra maquinaria usada. No se dice. ¿Qué pasa con los transgénicos? Es el otro tema de los transgénicos, ¿no? Y en contra de la Constitución. Todo esto de aquí son 10, 12 artículos de la Constitución, son varias leyes orgánicas que están automáticamente violadas. Empezando por el pronunciamiento repetido de la ciudadanía. En noviembre pasado fue el 65% del electorado que dijo no a los arbitrajes internacionales. Regresan. Con la complicidad supuestamente independiente de la Corte Constitucional. Pero a ver, peguemos atención a un detalle que no me parece que no lo han visto, sobre todo los gremios industriales, ¿no? Desde su tontería, su adhesión ideológica en torno a esta cuestión. Como es antipueblo, como es antinacional, entonces dicen ha de ser bueno. Mire, ahí clarito dice, ¿no es cierto?, que, o sea, se eliminan todos lo que se conoce como el rastreo de la certificación de origen.
Y básicamente lo que se dice es cualquier cosa que venga etiquetado en los Estados Unidos desde los Estados Unidos, sin tomar en cuenta el grado de valor agregado. Entonces, tranquilamente, ¿no es cierto? Pueden comprar un container, no sé, pues en Malasia, ahí donde se produce con trabajo esclavo, y que después la ropa usada pueden meterlo en container, que más cuesta la lata que el contenido del container. Va a los Estados Unidos, le dan una manito de gato, le ponen la etiqueta y ya aparece como producción de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con los teléfonos celulares, lo mismo pasa con las computadoras, lo mismo puede pasar con los automóviles. Y aquí el Ecuador no puede decir nada. Economista, finalmente, ¿cuándo se firma este tratado? ¿Y cuándo empieza a regir? Yo le insisto, lo grave del asunto es que es todo hecho tan a la maldita sea. Está el nivel de sumisión, está el nivel de sumisión que el Ecuador queda absolutamente obligado, inclusive si no está ratificado por la legislatura de los Estados Unidos. Y esto tiene que entraría en vigencia ya desde julio, agosto. O sea, ya empieza, por ejemplo, a correr el tema de las cuotas, eso que se llaman los contingentes, estas cuotas de importación de avícolas, porque además es cárnicos y en pie, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para las Navidades, ya buena parte de esa producción artesanal de pavo ya queda en nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante darnos cuenta de esta situación. Pero hay un problema adicional. Los Estados Unidos han dado muestra, ¿no es cierto?, de que les importa un carajo cualquier compromiso que hayan tenido. Entonces, nada de lo que está firmado ahí va a cumplirse en lo que tenga que ver con el Ecuador. Insisto, esos 20 casitos en los que estaba ya comprometido los Estados Unidos, ¿no es cierto?, dice, hará lo que pueda. Pero de eso hay un capítulo que habla de seguridad nacional y hay otro capítulo que habla de implementación. Con el tema de seguridad nacional pueden decir, miren, este es un tema de seguridad nacional y no nos da la gana de cumplir al Ecuador. Con el tema de la implementación pueden decir, pero ustedes no han cumplido esto y esto otro, y entonces no solamente que no les damos lo que les prometimos, sino que vamos a retroceder respecto a lo que tenían antes. Qué cosa. O sea, el daño para el país es enorme. De nuevo, cerremos con este puntito, Jaime. Aquí, esta familia no da puntada sin hilo. Han vendido al país, han vendido a sus colegas oligarcas, han vendido al conjunto de la clase capitalista ecuatoriana para meterse al bolsillo quién sabe qué tipo de prebendas. Están actuando como buitres, ¿no? Y están apuradísimos. ¿Cómo los describe usted? ¿Cómo describe usted esta familia a quienes están gobernando en este momento? Vean, yo creo un homenaje ahora quieren construir toda una cuestión así sentimentalista con respecto a la familia Noboa y sobre todo a Alvarito, ¿no? Yo quiero transmitir una anécdota con Diego Borja, que estaba de ministro en la época de Palacio. Sacamos la ley petrolera, la ley 42 del año 2006, y el bloque del PRIAM que manejaba Alvarito estaba opuesta a esa ley, que lo que hacía es obligar a las empresas petroleras a cumplir con la ley orgánica de hidrocarburos que ellos mismos habían redactado, pero que simplemente la estaban violando y no la ponían en los contratos. Eso permitió cobrar, cuando se cobró en el 2008 recién, se permitió cobrar más del doble de todo el impuesto a la renta por parte de estas transnacionales. Bueno, Alvarito tuvo, a pesar de que era un hombre de derecha, a pesar de ser un oligarca, a pesar de tener sus intereses transnacionales, ¿no es cierto? Él leyó la ley, llamó a su bloque y les obligó a votar a favor de la ley. Ya teníamos dentro de ese bloque, vale la pena mencionar, a gente como Silvana o como César Carmignani, que de corazón estaban impulsando ese bloque, esa ley. Cuando se cobró esa ley, finalmente permitió elevar la inversión pública en el Ecuador, que había estado entre el 3 y el 5% en los 30 años previos, nos permitió llegar al 13.4% en el año 2008. Ese es Alvarito. Y entonces yo creo que no se deje la gente comer el cuento de este mexicanazo que quieren armar, ¿no es cierto?, con la posible muerte de Alvarito ahorita, pero yo creo que vale la pena marcar la diferencia, ¿no?, entre esos papás y estos hijos, entre esos polvos y estos lodos. Economista, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias al economista Pedro Páez en esta mañana aquí en Los Especialistas.